Hermanos, bienvenidos. Vamos a adorar al Señor juntos. Coloquémonos a nuestros pies para que cantemos al Señor como iglesia.
Buenos días para todos y bienvenidos. Qué bendición compartir este tiempo unidos, glorificarle, exaltarle, reconocer estas verdades bíblicas, cantándolas, ¿no? El salmo que dirige nuestro tiempo esta mañana es el Salmo 84 y los versos 1 y 2 dicen: Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Oremos. Señor y Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias por este tiempo, para bendecir tu nombre, reconocerte, Señor, en este lugar como nuestro Señor, como Todopoderoso. Nos presentamos unidos reconociendo de que tú nos has llamado y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos, así como el salmista, decir en esta mañana: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Señor, nos alegramos de saber de que tú, Señor, eres todopoderoso, que tú has hecho posible estar aquí. Queremos, Señor Dios, reconocer con nuestras palabras, con nuestro canto, que tu gracia es mayor, que lo que tú has hecho por nosotros no tenemos forma de pagarlo. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza en este día. Nos gozamos de estar unidos, Señor. Tú eres la razón por la que estamos aquí y te pedimos que estés en medio de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
gracia es mayor. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Así es. Fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones, y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y que no calla lo que sabe que da vida. Así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como
Amén. Dice en el Salmo, en el capítulo 84, versículo 4 y 5: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Mis hermanos, yo les invito el día de hoy a que confesemos ante Dios con este versículo que en realidad nosotros no confiamos en Él, que en realidad nuestras fuerzas nosotros a veces no las colocamos en Él, por no decir que siempre, porque en realidad se nos dificulta mucho hacerlo porque no somos capaces, porque a veces preferimos, por nuestro corazón maldadoso y lleno de pecado, confiar en el mundo y confiar en la perspectiva del mundo, en los pensamientos del mundo y no en la palabra del Señor. Así, mis hermanos, yo los invito hoy a que levantemos una oración juntos a Dios, confesando, como nos dice su palabra, que no hemos colocado nuestras fuerzas en Él, que no depositamos nuestra confianza en el Señor. Oremos juntos al Dios. Señor, ante ti nos presentamos el día de hoy, Señor Jesús, confesando ante ti, Señor, que no confiamos en ti, Señor Jesús, que no eres nuestro deleite, Señor, que no depositamos en ti nuestras fuerzas, Señor Jesús, que cuando vienen los problemas y las dificultades, Señor, lo que hacemos es confiar en nuestro pensamiento, en personas, Señor, y no en tu palabra, Señor. Pero qué tan grato es, Señor, saber que aún con nuestro pecado, tu perdón se derrama todos los días y su gracia está sobre nosotros, Señor Jesús. Y podemos decir, Dios, que somos bienaventurados, porque por Cristo podemos poner nuestra fuerza en ti, Señor Jesús. Y podemos colocar nuestro corazón en tus caminos, Señor. Así que gracias por tu perdón, Señor Jesús. Gracias por arraigarnos, por atraernos, Señor Jesús, a ti. Gracias, Señor Jesús, porque no ha sido por nosotros, ha sido por ti, Señor. Despierta en nosotros el deseo de querer saber más de ti, Señor. Y que tu palabra, Señor, quede arraigada en nosotros, Señor Jesús. Que esa semilla sea despertada diariamente, Señor Jesús. Y que podamos mantenernos firmes y arraigados en tu amor, Señor. En ti estamos, Señor. Gracias por tu perdón. Amén y amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida la semilla de mi interior y tu palabra echa raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu
gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y Esta es nuestra oración, Señor, que tú nos mantengas arraigados a ti, Padre,
que esta semilla que ha sido plantada por la predicación de tu palabra pueda crecer y dar frutos, Señor. Y que nada, absolutamente nada, Señor, nos aparte de ti, como esa promesa que tú mismo nos has entregado, Señor, que nada nos apartará de ti. Gracias porque tú eres quien nos mantiene firmes a nosotros. Si dependiera de nosotros, Señor, ¿a dónde estaríamos? Pero gracias, gracias, Señor, por anclarnos a la fe en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén, Señor, y amén. Buenos días para todos. Bueno, ¿qué tal si aprovechamos este momento y nos saludamos unos a otros? Por favor, gírate ahí donde estás, extiende tu brazo, dale un puñito a la persona que está a tu lado. Saludémonos como la Escritura nos anima a saludarnos unos a otros. Bueno, también saludamos a todos aquellos que en este momento se están conectando a través de nuestro canal de YouTube. Les enviamos un saludito muy especial, siempre recordándoles a muchos de nuestros hermanos. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, hoy nos complace muchísimo tener un domingo más la oportunidad de hacer esto, de poder reunirnos como pueblo de Dios, de poder venir a este lugar y los que están conectando allí de sus casas para adorar juntos el nombre de nuestro Señor. Es un privilegio, hermanos, que tenemos nosotros de poder hacer esto. Bueno, vamos a orar por diezmos y por ofrendas. Ahí están los sobrecitos azules. Si quieren hacerlo de manera física, recuerden que solamente hasta el final podemos hacerlo, o si lo prefieren, para muchos de ustedes a través de los medios electrónicos pueden colocar allí sus diezmos y ofrendas, siempre recordando, insistiendo una y otra vez, recordando que esto de dar, damos porque hemos recibido de parte del Señor, y cuando ofrendamos y diezmamos estamos diciendo: Señor, todo lo que tenemos es tuyo, ¿verdad? Toda nuestra vida te pertenece a ti. Lo que nosotros hacemos simplemente es responder en gratitud a lo que el Señor ya de tanta generosidad nos ha entregado, no solamente en la persona de Cristo Jesús, sino también en su cuidado fiel que es sobre nosotros cada día. Así que con eso en el corazón, cierra tus ojos y demos gracias al Señor por estos recursos. Padre, queremos hoy reconocer que lo que nosotros tenemos cada uno viene de tu mano, y podemos decir, Señor, que tú has sido fiel hasta el día de hoy, fiel en gran manera, Señor. A pesar de que nosotros no merecemos tanta fidelidad y tanto amor, tú así te complaces, Señor, en recordarnos que se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Y has puesto sobre nuestras vidas tus bendiciones, tus cuidados. Así que gracias, Señor, por eso. Y pedimos que bendiga los recursos que se recogen, Señor. Pedimos que sean para la honra y la gloria de tu nombre, que tu iglesia pueda administrarlos de tal manera, Señor, que muchos otros puedan llegar al evangelio a través de cómo esos recursos se invierten de manera fiel y transparente, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, voy a darles dos anuncios esta mañana. El primero de ellos es para todas las mujeres. Entonces tenemos un videíto. Si el equipo de audiovisuales nos ayuda, por favor, con este videíto que ellas han preparado. El ministerio de Edifica Mujeres hace esta invitación, así que estemos ahí atentos a esta invitación que hace nuestra hermana Natalie Urrego. Cordial saludo para todos. Esta es una invitación muy especial para todas las mujeres entre 20 y 45 años. Si tienes menos o más edad y quieres participar, no hay ningún problema. Este próximo viernes 18 de junio, en nuestra iglesia, el Redil Estadio, estaremos en nuestro encuentro de mujeres. Estamos viendo las mentiras que creemos y la verdad que nos hace libres. Para esta oportunidad descubriremos la verdad a la luz del carácter de Dios. Así que es muy importante que lleves tu Biblia porque estaremos estudiando las Escrituras. Te esperamos, no lo olvides, viernes 18 de junio, 7 p.m. Recuerda que debes escribir. Bueno, perdónenos un poquito con el audio que no se escuchó muy bien, pero aquí les enfatizo nuevamente. Entonces, próximo viernes, que es 18 de junio a las 7 de la noche, todas las mujeres están invitadas a esta reunión. Están avanzando en un tema, en una serie de estudios
sobre las mentiras que muchas veces las mujeres creen y la verdad, cómo el Evangelio viene para liberar de esas cosas. Así que, mujeres, bienvenidas y les esperamos o les esperan el grupo de Edifica viernes a las 7 de la noche. Y nuestro segundo anuncio tiene que ver con las misiones. Nuestro equipo de misiones está preparándose ya para la que va a ser la siguiente salida misionera, que será del 18 de julio al 28, 10 días, a Florencia, Caquetá. Ustedes recordarán seguramente la familia Bulla, nuestros hermanos Milton y Julieta, sus hijos que recientemente estuvieron aquí con nosotros. Bueno, el equipo de misiones va a estar allí con ellos para apoyarlos, acompañarles, contribuir a todo el trabajo y la obra que se está adelantando allí. Así que oremos en principio por eso, por favor, pero también si quizá tú tienes anhelo de participar de una misión de estas, que bendice mucho nuestras vidas, somos tan edificados cuando servimos a otros. Entonces, por favor, acércate a Panky, que dirige este ministerio, o alguno del equipo de misiones, para tener mayor información y cómo puedes acercarte, sumarte a todo ese trabajo que el Señor está haciendo en estos lugares. Así que bueno, con esos dos anuncios pasamos a nuestra oración pastoral y la predicación que el pastor Diego hoy nos va a dirigir. Así que, pastor Diego, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, quiero decirles que yo estoy muy contento de estar acá porque llevaba 2 semanas fuera por algunos compromisos personales, familiares y ministeriales. Y bueno, pero estoy feliz. Yo creo que no hay nada como verlos en cuerpo presente, como decían las abuelas. Tómese esa foto en cuerpo presente. Así que los saludo, hermanos, con mucho amor y con mucho cariño y mucha alegría de estar con ustedes. Y también saludo a los que están ahí en casa. Gracias por seguir fielmente apartando este tiempo, como es nuestro deber cristiano, para compartir la palabra del Señor, adorar juntos, diezmar, ofrendar, vernos y apoyarnos, aún en la distancia, sabiendo que muchos nos siguen en otras ciudades y en otros lugares, pero también que algunos todavía deben seguir cuidándose, y aunque tengamos ya algunas vacunitas por ahí, todavía el mensaje es: sigamos cuidándonos, no podemos bajar la guardia, esto requiere de nuestra disciplina, así que sigamos juiciosos con eso. Tengo la camiseta de la escuela bíblica porque ya estamos en la recta final de nuestros cursos, 17 cursos, más de 300 personas haciendo cursos de escuela bíblica este año. Es una bendición. Yo pude acompañar un grupo en particular mientras uno de nuestros misioneros estaba afuera, yo lo estaba reemplazando, y me di cuenta del trabajo tan grande que hacen los maestros preparando clase. Yo me demoraba casi un día completo preparando esa clase. Así que muchas gracias a los maestros, y bueno, por eso es que tengo la camiseta puesta hoy. La oración pastoral del día de hoy es una oración muy especial. Yo siempre pienso que uno de los frutos más preciosos y gloriosos de una iglesia es cuando en medio de una congregación cristiana local surgen pastores para la obra del Señor. Es un tema muy sentido y van a ver que es muy sentido el día de hoy también en la palabra. Así que quiero invitar a nuestro querido pastor Cristian y a su esposa Nayibe que vengan por acá. Espero que Nayibe sí está acá, sí. Porque el día de hoy ellos hacen sus votos ministeriales, su matrimonio ministerial. En nuestra iglesia esto es muy importante. Hemos podido constatar, después de un proceso de varios años, asambleas de miembros donde hemos hablado del asunto, hojas de vida y muchas cosas, que Cristian es un hermano en la fe que tiene un llamado de Dios, tiene un carácter bíblico y tiene un testimonio probado por una congregación local. Muy importante esto porque entre nosotros en el redil como bautistas creemos que los pastores son reconocidos por la iglesia local, no nombrados a dedo por un pastor, aunque un pastor se ocupa de su formación, de su proceso, y nos encanta decir que esto es signo de un muy buen proceso. Y ya ustedes los conocen, son hermanos muy amados, de un gran corazón. Yo me he sentido muy orgulloso de servir al lado de ellos, muy bendecido, los considero mis pastores también. Ellos sirven en varios ministerios de la iglesia. Y esta tarde es su ordenación. Así que todos ustedes están cordialmente invitados. Lamentablemente lo hacemos en la iglesia local El Redil de El Poblado, que es la sede del Redil que tiene más capacidad de cupos con bioseguridad. Y ellos tienen cada uno unos 20 invitados, por supuesto se limitan a su familia y algunos pocos hermanos. Entonces la inmensa mayoría vamos a poder verlo por YouTube. Pero ahí estaremos, por supuesto, los pastores de la Federación de Iglesias Bautistas del Redil
y también estarán las familias, estarán los de la junta directiva de nuestra asociación. Yo tengo el privilegio de presidir esa junta, así que es una alegría. Tendremos 9 pastores ordenados al Sagrado Ministerio Pastoral, y eso a mí me llena de una profunda alegría. Así que quería que esta oración pastoral la hiciéramos en forma de anuncio para que todos se sintieran invitados, pero también de presentación ante la congregación que ha visto este ministerio de nuestro querido Cristian y su esposa y ha acompañado el proceso que hoy culmina en una ordenación y que empieza una nueva etapa de servicio ministerial. ¿Cómo les parece, pues? Bueno, y gracias a todos ustedes por su oración. Y su amor a nuestros queridos pastores. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por la vida de Cristian, por la vida de Nayibe. Gracias porque tú los uniste en el vínculo precioso y sagrado del matrimonio, pero también les has puesto en el corazón un anhelo tan hermoso de servirte. Ellos se han sacrificado mucho por tu obra. Ellos saben lo que es sufrir por la obra de Cristo y por amar al pueblo de Dios. Y te pedimos que el día de hoy sea un día de mucha alegría, pero también de sentir nosotros como iglesia este compromiso de apoyarlos y también de ver que en nuestra congregación sigan saliendo misioneros, pastores, evangelistas, maestros de teología, hermanos y hermanas que funden ministerios para la gloria de Dios, que sirvan en la enseñanza teológica, que sean escritores, artistas, hermanos que sirven con sus profesiones y sus oficios para que cada rincón de la realidad humana sea invadido por el poder del evangelio y que allí hagas tú lo que solo tú puedes hacer. Bendecimos la vida de estos siervos y te damos como iglesia muchas gracias por darnos pastores de acuerdo a tu corazón. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya leíamos en el libro de Romanos, que recientemente hemos pasado por el precioso libro de Romanos, al que honra, honra, ¿verdad? Pero también nuestra responsabilidad como iglesia de seguir pensando en que debemos ser un centro que va formando nuevos pastores para los requerimientos de la obra del Señor hacia el futuro. Primera de Corintios. Entramos al libro de Corintios esta semana, ya un poco avanzados en él, pero vamos a meditar hoy en los primeros 4 capítulos. Cuánto quisiera tener suficiente tiempo para leer estos 4 capítulos con ustedes, porque son un documento poderosísimo sobre el tema del liderazgo cristiano, los dirigentes de la iglesia local. Les animo muy respetuosamente a que ocupen parte de su tiempo en leer estas escrituras, en obedecerlas, en dejar que su corazón sea guiado al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad he sido enormemente bendecido pasando los últimos días en estos textos bíblicos. Pero por razones de tiempo vamos a leer solamente el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Y allí en casa, por favor, yo sé que es muy fácil, ustedes que están en casa, ponerse por allá a hacer otra cosa, ir preparando el almuerzo, pero yo quisiera rogarles que se sienten detenidamente, abran sus Biblias, guíen a sus niños, aunque ya tenemos niños viniendo aquí que se registran, pero los que no pueden venir, y hagan allí el tiempo de comunión y leamos juntos la palabra del Señor. Primera de Corintios 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. ¿Quién es el que da? El que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.
En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Verso 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablos o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, pedimos esta gracia tan maravillosa que encontramos en la palabra. Que en un capítulo como este nos comiences diciendo inmaduros, niños, pero que termines este capítulo diciéndonos todo es de ustedes. Bendito seas, Señor. Tú has prometido edificar a tu iglesia. Para edificarla hoy, Señor, encontramos en esta palabra que necesitamos aprender a reconocer, respetar y acatar el liderazgo de los pastores y maestros que tú has puesto en nuestras vidas. Pero encontramos también que es necesario para nosotros este discernimiento que te pedimos para identificar actitudes en nuestro corazón hacia el liderazgo cristiano que contaminan, corroen, que son tóxicas actitudes que destruyen nuestra vida y que afectan negativamente a tu iglesia y que muchas veces también desvían y desorientan a los mismos líderes que seguimos. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el capítulo 1, verso 8 de Primera de Corintios, vamos a pasar por algunos textos en este capítulo, en estos 4 capítulos. En el verso 8 nos da uno de los textos que es como fundamento para la serie que comenzamos hoy, que llamamos Seguros en Cristo. Y es que el objetivo de las epístolas es asegurarnos, afianzarnos en el Señor. Y dice así el texto del 1:8. Él, se refiere a nuestro Señor, los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro anhelo como siervos del Señor es que en medio de las luchas, del miedo, de la tentación, del estrés, de la angustia, de la incertidumbre y el cansancio, tú vayas creciendo para estar firme como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que usted pueda decir que en esta iglesia ha aprendido del Señor y ha recibido del Señor el estar
firme. No queremos que en esta iglesia usted diga que ha aprendido a frotar una lámpara ilusoria de milagros que le emocionan temporalmente. Queremos que usted aprenda a estar firme en el Señor Jesucristo. ¿Quieres estar firme? Pues bien, la lección de hoy es fundamental para ello. Y comienzo con esta ilustración. Aquí al redil, y a los demás rediles también, llegan personas que vienen de muchas iglesias y religiones y experiencias religiosas. Muchos de ellos nos cuentan que en esos lugares hubo malas prácticas o ausencia de prácticas saludables. Nos cuentan de abusos espirituales y emocionales, algunos aún en el nivel del delito y la criminalidad. Además de muchos casos de mala o pobre enseñanza doctrinal. También algunos nos han contado de prácticas y enseñanzas marcadas por el orgullo, la autosuficiencia y una forma de encerramiento mental que camina hacia convertir esos grupos en sectas falsas. Eso es muy lamentable. Y nosotros al recibir personas así nos sentimos en una gran responsabilidad de orientarlas. Por la consejería pastoral pasan muchas situaciones de estas y generalmente yo, al igual que otros siervos, hacemos estas dos preguntas, entre otras. Primero preguntamos, ¿cuánto tiempo estuvo usted observando estas cosas? Cosas que se salían de la Biblia y aún del sentido común. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se quedó allí? ¿Cuánto tiempo pasó en que usted decidiera salirse? ¿Qué le retuvo siendo vulnerable al abuso? ¿Qué era lo que le envolvía y le atrapaba a punto de que aunque quería retirarse por algún tiempo, no lo conseguía? Bueno, casi siempre la respuesta a esta segunda pregunta tiene que ver con el liderazgo, el estilo o el modelo de pastor o de líder espiritual paternalista, abusivo que se siguió en esas iglesias o religiones. Hoy necesitamos más que nunca aprender a seguir a los líderes. Darnos cuenta de que no solo hay líderes manipuladores, sino que hay seres humanos vulnerables a la manipulación y que podríamos empezar a seguirlos bien, pero después seguirlos de una manera mala que nos está haciendo daño. Pablo está aquí afirmando que buenos líderes como Pablo, Apolos, el mismo Pedro, hasta el Señor Jesucristo pueden ser mal seguidos. Es decir, que existe el peligro de que quien te lleva a Cristo, ese mismo después te desvíe de Cristo. O peor, que aquellos que por algún tiempo seguimos bien, en algún momento nos desviamos y empezamos a seguirlos mal. Algunos de ustedes van a decir que son neutrales ante eso, que esto es problema de otras personas. Pero déjeme por lo menos persuadirlo con el hecho de que es inevitable el seguimiento humano. Yo tuve un jefe que me dejó esta máxima que siempre la recuerdo. Él me decía, Diego, nada se mueve sin líderes. En este momento usted está siguiendo a alguien. Y mi deseo es también que usted descubra no solo a quién sigue, sino cómo lo sigue. En la música que escucha, en los podcasts que escucha, en las redes sociales, en la moda, en el arte, en la cultura, en la política, en la industria, en la tecnología, en el emprendimiento, en el deporte. Usted siempre sigue a alguien. Y si usted no discierne cómo está siguiendo esas influencias, usted terminará o siendo un tonto útil o destruyéndose a sí mismo y aún destruyendo a quien usted mismo sigue. Por eso la pregunta de nuestra reflexión esta mañana a la luz de 1 Corintios capítulo 1 al 4 es esta: ¿cómo seguir a un pastor sin dejar de seguir a Jesucristo? Bueno, tres cosas vamos a decir. Primero, la realidad de un mal seguimiento de líderes cristianos. Segundo, las consecuencias negativas de un mal seguimiento de los líderes cristianos. Y lo más importante, lo tercero, los fundamentos y correctivos que hay en esta palabra para un buen seguimiento de los líderes cristianos. Comencemos
la realidad de un mal seguimiento de los líderes cristianos. Allí en Corinto se veía una clase de caudillismo, esa forma de liderazgo que surgió en América Latina en el siglo XIX y tan visible transversalmente en toda nuestra sociedad, que por su poder, sacrificio, talento, discurso, carisma, le entregamos un liderazgo a unas personas que después ellos se vuelven nuestros dictadores y nuestros opresores. Allí en Corinto ellos se ufanaban de que algunos habían sido bautizados por Pablo o que tenían influencia o tendencia petrina, no me entiendan mal por favor, o apoliana o paulina, y algunos decían yo no sigo a nadie, yo sigo solo a Cristo. Parece, nos dicen los estudiosos de la cultura corintia de esa época, que había como una especie de tendencia cultural a enmarcar toda su vida en el seguimiento a un líder, tal vez de una escuela filosófica, como algunos se sienten tan orgullosos de decir cuál fue su alma mater y poner en su hoja de vida que estudió en tal y tal universidad. Pablo en el capítulo 3, verso 1 al 4, llama esto niñería. Véanlo conmigo, capítulo 3, verso 1 al 4, ya lo hemos leído. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos? ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Bueno, la palabra que usa Pablo realmente ahí es la expresión en griego sárquicos, que es la misma expresión carne. Para decir, están siendo tan carnales, están viviendo su cristianismo de una forma tan carnal, pero que el criterio de madurez es la forma en que se siguen a los líderes. ¿Había pensado en eso como criterio de madurez? ¿Usted pensaba que el criterio de madurez era diezmar o no diezmar? ¿Participar en las cosas de la iglesia o tener toda música cristiana en su podcast? Y aquí le están diciendo que el criterio de madurez es la forma en la que usted se deja guiar o sigue a sus líderes espirituales. Bueno, en el capítulo 1, verso 11 y 12, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé, noten que claramente dice quién le costó la historia, me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? Es una realidad el caudillismo dentro de la iglesia cristiana. Pablo está tomando el toro por los cuernos. Algunos biógrafos piensan que Pablo se atrevió, como atrevido era, a correr el riesgo de que esta carta se desapareciera misteriosamente, porque de alguna manera le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen los gobernantes que se merecen. Y esa frase debemos repetirnosla mucho en América Latina. ¿Ustedes creen que este señor que cogió un país y le dio una vuelta, vino de Marte o qué? Fue producto de esa cultura, fue producto de esas tradiciones, fue producto de esos valores o antivalores que se vivían en esa sociedad. Y asimismo está diciendo ahora, la forma en la que ustedes siguen a esos líderes muestra su nivel de madurez. Capítulo 4, verso 6, noten especialmente que señala Pablo allí que ellos, segunda parte del verso 6, ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Entonces era como una especie de reinado de belleza de cuál de ellos era su favorito. Como si estuvieran en un almuerzo de buffet y escogían lo que querían. Pablo está aquí no solo cuidando a la iglesia del caudillismo, pero también protegiendo su propio ministerio de ser mal interpretado, mal seguido y abusado. Ahora, ¿cómo se ve esta realidad del mal seguimiento, del caudillismo, como digo, en nuestra iglesia hoy? Bueno,
Yo debo decir que la pandemia acompañada por la internet ha ayudado y ha empeorado el problema. Ha ayudado porque algunos de ustedes nos han contado que fue gracias a la pandemia que se dieron cuenta que había otras iglesias que predicaban el evangelio. Oh, sorpresa, algunos me han dicho, yo no sabía, porque nuestro pastor nos hizo pensar que nosotros éramos el ombligo del mundo, que todo de ahí para afuera era perverso, malo, torcido, descuidado y sin la unción y el poder que derramaba este varón extraordinario que dirigía la iglesia y llenaba sus bolsillos. La internet ayudó, les hizo ver que hay otras iglesias que predican el evangelio, que hay otros siervos que llevan la palabra de Dios, que hay otras formas de seguir a un pastor. Pero también la internet aumentó el problema, porque entonces ahora, no voy a mencionar nombres, yo sé que ustedes quisieran, algunos dicen, yo escucho la alabanza del pastor Julano y la prédica del pastor Julano y le ofrendo al pastor, lindo, ¿no? Y entonces hacen su propio plato de nutrición de comida chatarra, perdónenme. Y lo peor de todo es que están felices, piensan que están bien alimentados y que están agradando a Dios, porque están realmente escogiendo el liderazgo que quieren. Y como ahora esto es a domicilio, llega directamente a tu casa. No requieres de una relación personal donde tienes que dar cuentas. Y entonces resulta que hasta mejor, porque ya se nos está informando estadísticamente, por lo menos en los países donde esto se evalúa, que ha decrecido la participación en la iglesia cristiana, que simultáneamente ha aumentado porque ya una sola persona cliquea en 50 iglesias. Entonces esas 50 iglesias piensan, oh, más gente nos sigue, pero hay una cantidad de gente que se está quedando sin esta rendición de cuentas, sin esta experiencia de comunidad y de sometimiento a una iglesia local. El problema es que nosotros pensamos que cuando estamos ante malos líderes, la solución es buscar buenos líderes. Y es cierto, hay razones y necesidades que deben hacerte cambiar de líder y de iglesia. Pero a veces viajas con tu propio problema y Pablo está poniendo la carga de la argumentación aquí no en los líderes. Mire que los líderes que cita son líderes que son muy respetados en el Nuevo Testamento. Pablo, Apolos, Cefas, Cristo. Pero su argumento fundamental en estos capítulos es ¿en qué forma los están ustedes siguiendo? He ahí el problema. No pienses que sencillamente vas a resolver el asunto viniendo a una iglesia donde los líderes son más sanos. Gracias por venir a una iglesia donde los líderes son más sanos. Pero hay un problema que tú tienes que resolver y que está dentro de ti. La forma en la que tú sigues, percibes, te sometes o no a esos líderes. Primera de Corintios es la carta más práctica, realista, franca y atrevida de todo el Nuevo Testamento. Ahora noten el espacio que Pablo le dedica al problema del seguimiento a los líderes. 4 capítulos. Cuando en esa iglesia había una cantidad de problemas, inmoralidades al nivel de un tipo que se fue con la madrastra a vivir en una inmoralidad. Habían peleas en la Santa Cena del Señor. Había maltrato de las mujeres en el ministerio, había abuso de autoridad, había abuso de los dones espirituales. Tantos problemas que ven en la iglesia y Pablo decide tomar el toro por los cuernos y decir, aquí voy a tratar el primer problema. La forma en que ustedes están siguiendo a sus líderes. Así que no eres neutral ante este asunto. A veces asumimos erróneamente que somos neutrales. La clave aquí no está en cambiar de líderes solamente, a veces es necesario, pero en ver cómo es que tú los sigues. Y por eso es necesario mirar los efectos negativos de este errático seguimiento caudillista de líderes. Yo veo varias cosas. Pablo en el capítulo 3 está acusándolos de estar promoviendo una visión anticristiana e inmoral de lo que es un siervo o un líder cristiano. ¿Cuáles son los peligros de ese caudillismo en la iglesia? Bueno, vamos a referirnos a varios.
En el capítulo 1, verso 10, claramente vemos que Pablo está con este corazón rasgado de pastor, notando que atenta contra la armonía y la unidad de la iglesia. Yo le he dicho a los líderes, siervos de nuestra iglesia, nos gusta llamarlos líderes porque lideran, dan ejemplo, avanzan, son de vanguardia, pero me encanta también decir, son líderes siervos. Y me encanta decirles, frecuentemente se los he dicho en repetidas ocasiones, nuestro trabajo principal es cuidar la unidad de la iglesia. Unidad dada por el Espíritu, por la palabra, en obediencia al Evangelio, pero nuestro trabajo principal no es hacer crecer la iglesia. Si Dios trae números y todo, Dios se ocupará, Él da el crecimiento. Pero nuestro trabajo es cuidar nuestras relaciones, conectarnos con la iglesia de tal manera que nos formamos como el hierro se aguza con el hierro los unos a los otros. Porque claro, si usted es parte de una iglesia, de esas multitudinarias donde apagan la luz y usted es anónimo, usted no va a tener problemas con la iglesia, pero tampoco va a crecer. Porque usted va básicamente a recibir una cosa buena, porque pueden estar enseñando bien y la música es maravillosa, pero es esto de vivir la iglesia y cultivar la unidad. Y Pablo dice, esto es lo que está en peligro. Si ustedes no saben seguir a sus líderes, van a dañar la preciosa unidad de la iglesia por la que Cristo dio su vida. En el capítulo 3, verso 3, señala los celos, las envidias, las contiendas, las disensiones, las divisiones, las separaciones. 3 efectos gravísimos que atentan contra la unidad. Eso de celos porque a mí no me escogieron, o envidias porque yo tengo algo. Contiendas y disensiones, peleas y agarrones de teología o de lo que fuera, y divisiones, separaciones. Yo mejor no participo, me aíslo. Segundo lugar, este tema de ministerios centrados en el hombre, particularmente en la sabiduría humana. Vaya conmigo al capítulo 2, el verso 5. Ese versito es esencial para entender ese capítulo. ¿Y a qué se refiere Pablo con sabiduría humana y a qué se refiere con poder? Cuando él dice que no fui con sabiduría humana, sino con poder. Se refiere fundamentalmente, como les explicaré más adelante, a que es por el poder de Dios que llegamos a la convicción, al arrepentimiento y a la fe y a la sabiduría de Dios y no del hombre. Verso 5. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿A qué poder se refiere? Pues bien, Pablo viene de Atenas. Cuando llega a Corinto, los biógrafos de Pablo dicen que él llegó muy aporreado de Atenas, porque él esperaba que los grandes filósofos del mundo entendieran el evangelio, claro, como todo buen evangelista, ¿no? Y les da un discurso hermosamente craneado para un filósofo. Y él, a unas pocas personas se convierten. Llega tan aporreado a Corinto, vive algunos rechazos en Corinto también. Y ahí aporreadito el Señor le dice, no te desanimes, Pablo, el Señor lo levanta. Yo tengo mucha gente en esta ciudad, una ciudad entregada a la idolatría y a las filosofías. Y yo tengo mucha gente. Pablo se dio cuenta que debería cambiar su argumentación, que él debería predicar a Cristo y a este crucificado. Y es uno de los peores errores de los predicadores, que buscamos complacer a la academia o a las redes sociales o a los manejadores e influenciadores de esas redes con cosas grandes, con cosas bonitas, con grandes ejemplos, con bonitas ilustraciones, y reducimos el evangelio a un humanismo de 3 principios para que tu familia funcione bien. Y no le decimos a la gente, mira a Cristo crucificado, para que entiendas la gravedad de tu pecado. Tu pecado es tan grave que Dios tuvo que crucificarse a sí mismo para hacer justicia, una justicia de Dios, y traerte perdón. Pero el amor de Dios es tan grande que Él mismo lo quiso hacer para adoptarte como su hijo. Cuando no decimos eso, estamos traicionando el evangelio. Mucha predicación de hoy en día traiciona el evangelio. Yo los escucho. Mi esposa a veces piensa que yo soy como medio masoquista. Me pongo a escucharlo. Y yo estoy esperando a ver en qué momento señalan a Cristo y a este crucificado. Y me doy cuenta que una y otra vez lo que están haciendo es sabiduría humana. Bonito testimonio, bonito ejemplo, 4 pasitos, 3 principiecitos. Y yo no digo que eso no ayuda. Porque si a usted le dicen, un buen principio para su matrimonio es dígale todos los días que usted la quiere, pídale permiso, no tome decisiones a solas, dígale que está muy linda todos los días, cuídela. Yo sé que esos principios te ayudan, es que yo no soy tonto, yo los practico, pero eso no es el evangelio.
Miren, perdónenme que me demore un poco, pero yo enseño el tema de la homilética, ¿no? Entonces una de las cosas que más me fascina enseñando ese tema pues de la oratoria, esos asuntos, es que yo los pongo a ver videos mormones a los estudiantes. Entonces les pongo a ver el video mormón. Y estos estudiantes quedan fascinados con los videos mormones. Linda, una presentación hermosa. Y principios y que todo esto, manéjese bien, manéjese bien, manéjese bien. Pues no hay evangelio. Y al final yo le digo, bueno, díganme qué les gustó. Díganme si vieron el veneno de esa predicación. No, profesor, yo no veo nada. Muy linda la ilustración. No señalaron a Cristo y a este crucificado. Y Pablo dice, si no te señala ese líder a Cristo y a este crucificado, está poniendo el fundamento en hombres, no en Dios. No me importa quién empieza a venir a la iglesia porque pusiste la base en el hombre, en el conocimiento humano, en los ejemplos humanos. Los judíos pedían señales, milagros, cosas portentosas. Los griegos pedían elaboraciones filosóficas, pero Pablo dijo, yo no voy a ir por ese camino. Predico a Cristo y a este crucificado, y el crecimiento lo dará Dios. Bueno, otro peligro y daño que hace el seguimiento malo a los líderes es cuando se pone otro fundamento. Capítulo 3:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Algunas personas no se hacen miembros de la iglesia por la regeneración en Cristo Jesús, sino que son miembros del pastor. Y donde se va ese pastor, se van ellos. Y lo que hace pastor es, si quieren parecer al pastor, si quieren hasta vestir como el pastor, y empiezan a usar las mismas palabras del pastor. A mí me parece, perdónenme, tan ridículo, que empiezan a usar una serie de palabras grandilocuentes, no sé, unas cosas que los evangélicos somos tanto como a pensar que con palabras arreglamos las cosas. El otro día yo le preguntaba al pastor, a un pastor, amigo, ¿no? Con quien le puedo hablar con honestidad, decime, si vos en vez de usar todas esas palabras, sencillamente le decís, Señor, ten misericordia y sana a este enfermo, en lugar de decir, y ahora lo sé que, y por la sangre, y tin, todas esas palabras, ¿cuál hubiera sido la diferencia si Dios lo quería sanar o no lo quería sanar? No, nada. Entonces los hermanos copian esos modelos de grandilocuencia y de tontería. Y lo peor de todo es que se está poniendo fundamento en hombres, no el fundamento en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, capítulo 4, verso 7 señala claramente que otra de las consecuencias es el orgullo. Al final del capítulo 7, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Como si tú hubieras llegado a Cristo por su propia inteligencia o por la inteligencia de este pastor. Si fue algo dado por revelación y no por deducción, que fue una obra del Espíritu Santo, ¿por qué te estás sintiendo orgulloso? Como que puedes escoger y tienes capacidad de escoger cuál es este o aquel mejor líder. Estás poniendo otro fundamento y estás cayendo en el orgullo. Y finalmente los 4 capítulos son muy fuertes en cuanto al tema de la gloria de Dios. Déjenme leer solamente el verso 31 del capítulo 1. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Cristiano y cristiana, no te es permitido enorgullecerte ni ufanarte ni de tu iglesia ni de tu pastor. Y yo sé que tú en tu familia ganas o crees que ganas muchas peleas exhibiendo como si fuera un reinado de belleza las bondades y superioridades de tu iglesia y de algunos de tus pastores. En la iglesia nosotros sí hacemos misiones, y en la iglesia tenemos instituto bíblico, y en la iglesia hacemos obra social, como si esa fuera la razón por la que tú estás en esa iglesia. Eso es poner la base no en la gloria de Dios, sino en las capacidades de una persona. Entonces le estás diciendo a tu familia, el día que esa iglesia que es hecha de barro y comete errores no hace misiones, o el día que esa iglesia que es hecha de barro y comete errores no tiene un gran predicador o un gran líder de misiones o de alabanza, de lo que fuera, entonces te vas a ir de iglesia. Entonces tú andas cazando iglesia de acuerdo a tu gusto. Entonces eres tú el que está en el centro y no el que está en el centro, la gloria
de Dios. Hermanos, el problema es serio. Y cuando un problema es serio, la medicina también lo es. En el capítulo 1, verso 3, Pablo nos empieza a dar esta medicina. En la traducción de griego del Nuevo Testamento, que es un griego que no se habla hoy en día, es una lengua muerta, esa expresión no es de fácil traducción. Pero ustedes ven cómo comienza el verso 13. ¿Cómo? Algunos dicen que la traducción más acertada sería: esto es el colmo. Y hace 3 preguntas para hacer lo primero que hace Pablo aquí, que es una corrección de orden doctrinal. Algunos piensan que las 3 preguntas que hacen se dirigen específicamente al momento del bautismo. Porque bueno, perdónenme si ofendo a alguien, pero yo quiero ser muy franco con ustedes. Yo tengo corazón de pastor, hay cosas que no me puedo aguantar. Si a mí una persona me dice que es cristiana y no se bautiza, es lo mismo que alguien que me dice que ama a una mujer y no se quiere casar con ella. Era en el momento del bautismo donde se respondían estas preguntas. ¿Está dividido Cristo? Léase, ¿es Cristo completo? ¿Es Cristo el único capaz de satisfacer tu vida? ¿Es Cristo tu todo? Porque cuando pones a un líder en una posición idolátrica, estás cambiándolo por él. Cuando pones a tu mamá en esa posición, estás cambiándolo por Cristo. Cuando pones a otra persona, y es que me da miedo de no sé quién, estás cambiándolo por Cristo. ¿Es Cristo todo para ti, sí o no? Segunda pregunta. ¿Fue Pablo crucificado por ti? Sí, yo sé que este pastor, ha hecho unos milagros tremendos. Error, no los ha hecho el Dios. Pero bueno, el Dios lo usó, listo. Y ese pastor predica hermoso. Y ese fue el que me llevó a la fe. Y ese fue el que me visitó y me acompañó en mis momentos de dolor. Sí, pero perdón. Él dio la vida por ti en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y darte una eternidad de gozo y de felicidad con Dios. Y claro, la respuesta es no. Está recordándoles la base de su confesión doctrinal en el momento del bautismo. Tercera pregunta, ¿es que fueron bautizados ustedes en nombre de Pablo? El compromiso que hiciste en el altar del bautismo era que tú ibas a ser un seguidor incondicional, como muy bien nos recuerda el pastor Efraín, que hoy está predicando en la iglesia de San Cristóbal, que nos dice, seguidor incondicional de Cristo. Esa confesión que tú hiciste, yo voy a ser seguidor incondicional del pastor Efraín, o del pastor Efraín, o del pastor Cristian, o del pastor Diego, ¿de quién? Y claro, la respuesta es una pregunta retórica. No, Cristo. Bueno, entonces, ¿por qué? Por eso en el capítulo 3, verso 11 dice, no hay otro fundamento. La unidad de Cristo, la integridad de Cristo, su obra expiatoria, el compromiso pactual que tomamos en el bautismo. Eso es lo que nos sostiene y nos mantiene firmes. Pablo está haciendo una corrección doctrinal. En segundo lugar, hace una corrección experiencial. Muestra el fundamento experiencial. No puedo dedicar más tiempo, pero este capítulo 2 yo lo quiero estudiar mucho más, porque cuando en el verso 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Mire, ¿para qué? ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hermano y hermana, tú llegaste a la fe no por la persuasión de un pastor, o no por un gran evento. Tú llegaste a la fe porque el Espíritu Santo te convenció que eras tan pecador e ibas para el infierno. Y porque el Espíritu Santo te convenció de la justicia que había solo en Cristo. Y porque el Espíritu Santo abrió tus ojos para el arrepentimiento y para la fe. Está haciendo una corrección en la experiencia porque él venía de todo esto, de la locura, de la sabiduría humana. Y después usa la misma palabra para decir, es que para los seres humanos la predicación de la cruz es una locura decir que no vamos a convencer al mundo con milagros o con grandes argumentos filosóficos, sino presentándoles a un Cristo crucificado. ¡Qué tremenda desilusión tuvieron los judíos! ¡Qué tremenda desilusión tuvieron los filósofos griegos! Pero la cruz va en contra de toda forma de justificación humana en buenas obras o en sabiduría, para mostrar la grandeza de nuestro Señor. Por eso en el capítulo 4, verso 7 les pregunta, bueno,
y que tienen ustedes que no hayan recibido? ¿Esa convicción la produjeron ustedes? ¿Ese conocimiento que tienen de Dios lo produjeron ustedes? Porque si lo produjeron ustedes, su base es hombre. Pero si lo produjo Dios, es la base gloriosa del poder de Dios por el Espíritu Santo. Bueno, una siguiente corrección que Pablo hace es una sana comprensión de lo que es el liderazgo cristiano. ¿Qué tratado tan hermoso sobre el liderazgo cristiano hay aquí? Miren conmigo rápidamente en el capítulo 3, versos 5 al 9. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada. Nada. Esto es Pablo, por Dios. Que digan que Diego Cardona es nada, pues eso ya es hasta un elogio. Pero Pablo, nada. Nada más que servidores. ¿Qué es Apolos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, cierto, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Y hay tanto culto a la personalidad hoy en día en el medio evangélico, hermanos, que es lamentable y vergonzosamente ridículo. Verso 7. Así que no cuentan ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es el que da, hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Qué hermosa expresión. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son campo, qué hermoso, campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Bueno, y para ver un poquito más de estos manifiestos sobre el liderazgo cristiano, capítulo 4, verso 1 y 2. Sí, el líder cristiano le es entregada la administración de los misterios de Dios, cosa gloriosa. Pero ahora bien, a los que reciben este encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Y yo veo mucho liderazgo en América Latina que no es digno de confianza. Mucho de lo que vemos hoy en día de los grandes predicadores y pastores más populares son aquellos que tienen este asunto como si fuera un negocio personal. El narcisismo de la exhibición de su éxito, de su opulencia, a costa de supuestos dones de Dios. Necesitamos una comprensión de lo que es el liderazgo cristiano, y en las próximas semanas vamos a hacer otra serie sobre esos temas de los ancianos en la iglesia local por esta razón. Bueno, y finalmente Pablo también hace una afirmación de la soberanía de Jesucristo sobre la conciencia del cristiano. Los teólogos en la historia han dicho que uno de los dos grandes aportes del movimiento bautista en el mundo ha sido este asunto de la convicción que tenemos los bautistas de que nadie más es soberano sobre la conciencia del cristiano, sino solo el Señor Jesucristo. Esto es, que tu pastor no te va a decir cómo te vistes, ni cómo votas. Que tu pastor te puede decir lo que claramente dicen las Sagradas Escrituras, y ese es su deber. Pero no esperes que tu pastor va a tomar el lugar de tu conciencia para ir a tu closet y decir: Dios mío, una mujer cristiana, un hombre cristiano se pone esto, sí o no, y eso lo tengo que responder yo en mi relación con Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. O un pastor tiene que enseñarle a su congregación que a la luz de la palabra de Dios, miras los candidatos, todos imperfectos, ninguno de esos es absolutamente bueno para este país. Uno escoge el menos malo, para ser franco, pero que tú tienes a tu conciencia que ver ahí y a la luz de la dirección del Señor tomar tu propia decisión. Y Pablo dice: ni yo mismo me juzgo, aún en mi conciencia, si mi conciencia no me remuerde, verso 4 del capítulo 4, no por eso estoy absuelto, porque el que me juzgue es el Señor. Y verso 5, Él mostrará las intenciones del corazón. Esto es, que un pastor puede ser absolutamente sincero y sentir que tiene una revelación de Dios, hasta dar su vida por esa revelación, y estar equivocado.
Porque su conciencia no es gobernada por sus sentimientos o sus experiencias, sino por el Señor Jesucristo. Y el Señor probará esa obra con fuego como la de todos nosotros. Bueno, conclusiones y aplicación. Bueno, les he dicho que Pablo hace una corrección doctrinal, experiencial, enseña qué es liderazgo cristiano y afirma la soberanía de Jesucristo sobre la conciencia del cristiano. Pero unas conclusiones para nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos que reconocer una tendencia al seguimiento autodestructiva que nosotros tenemos. Nos gusta seguir malos líderes. Yo no sé si ustedes saben, han notado que hay personas, muchas personas, que tienen como una tendencia a escoger parejas destructivas. ¿Se han dado cuenta de eso o no? ¿Han vivido suficiente para ver eso o no? O sea, que se enamoran de una persona, pero es una pareja destructiva. El tipo la maltrata, la vieja lo controla, y es una vaina complicadísima. Y se pasa de uno a otro igualito. Y entonces, mija, ¿usted qué le pasa? ¿Cierto? ¿Usted se han dado cuenta del problema? Bueno, les cuento que nosotros tenemos el mismo problema, pero con los pastores. Y hemos de reconocer que hay en nosotros una tendencia pecaminosa a dejarnos ilusionar. Yo me acuerdo que vi a este pastor de Miami que inmoralmente se ha divorciado y sale con unas explicaciones más tontas que no las cree ni Mandrake. Y entonces una vez me puse a escucharlo. Y entonces al final empieza a hablar de esto de que mande la ofrenda y que siembre, que porque hay una bendición. Oye, yo estaba ahí como tan ilusionado que le dije a mi esposa, ¿viste? Nosotros deberíamos mandarle una ofrendita a este señor. Es decir, hay una cosa en nosotros que somos materia prima para ser abusados por líderes. Y hermanos y hermanas, debemos estar advertidos contra eso. Y no solo en la iglesia. Segunda conclusión. ¿Ven el capítulo 3, verso 10? Cada uno mire cómo construye. Pablo está enseñándonos aquí por el poder del Espíritu Santo que es tu responsabilidad. No pongas toda la responsabilidad en los líderes. Los líderes tenemos doble condenación si nos portamos mal. Eso está claro. Y hay perfil bíblico para los pastores y demás. Pero tú tienes un problema que resolver y lo tienes que resolver tú. Déjenme ser muy franco con ustedes. Y perdónenme los que nos están viendo que no son parte de nuestra iglesia. Pero mire, este es el punto. A uno lo llaman mi pastor. Mi pastor. Ay, lindo, ¿no? Mi pastor. Lindo. Pero se van a casar y no nos cuentan. Van a tomar grandes decisiones en su vida y no nos piden oración. Yo no estoy diciendo que decidimos por ti. Pero no se supone que la palabra de Dios dice que busques consejo, que te dejes acompañar por la ilustración bíblica, que tienes pastores a los cuales te sometes. Y no. Pero cuando están en problemas, mi pastor. Seguimiento superficial. Bueno, pero también hay seguimiento idolátrico. Entonces el hermano compra un carro. Y yo estoy feliz que compre un carro. Porque yo oro por la prosperidad de ustedes. Yo oro que prosperen sus cuerpos y sus finanzas como prospera su alma. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Entonces el hermano dice, ay pastor, compré el carro. Usted sí estuvo orando por, claro, estoy orando porque el Señor te pide, porque lo necesitas para tu trabajo y para tu familia. Hermoso poder tener un vehículo para desplazarse. No es riqueza, es una cosa que nos ayuda mucho en el funcionamiento. Y vas a poder llegar más temprano a la iglesia. Yo veré. Pero bueno, pastor, ora por mi carro. Y no me entiendan mal, hay algunos de ustedes que hemos trazado una amistad hermosa por años. Y yo sé que quieres que yo esté ahí. Ore por tu carro. No te sientas mal si he orado por tu carro, porque he orado por muchos carros. Pero en algunos casos yo le digo, oye, mire, yo estoy aquí atendiendo a una hermana que el hijo tiene unos problemas y necesitamos orar por él. Pero yo le voy a decir al hermano Julano que vaya a orar. No, pastor. Ahí viene la pregunta. ¿Es que la oración mía vale más que la de él? ¿No es eso una forma idolátrica en que me estás tratando a mí? Y yo puedo orar por tu carro, no tengo ningún problema, me encanta porque además de eso hasta me das una vueltecita, pero no es que estás empezando a pensar que él está en un nivel superior cuando el mismo texto ha dicho, todos estamos al mismo nivel. Tú eres responsable de construir tu vida
sobre un seguimiento sano y saludable de Jesucristo. No seas pasivo en eso. Aquí la Escritura te está diciendo que es un tema central a tratar en la vida. Tercera conclusión, necesitamos pastores, líderes, maestros. Anhelamos en nuestra iglesia enviar más maestros y pastores, ser una iglesia que impulsa la obra misionera, los ministerios proeclesiales, etc. Pablo en el capítulo 4, verso 15 está defendiendo su ministerio diciendo: yo soy su papá, yo les hablé el evangelio a ustedes. Ustedes podrán tener muchos maestros y tutores, pero es decir, si hay un lugar precioso para el liderazgo y un lugar que el liderazgo es ejemplo. En el mismo capítulo 4, verso 16, imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Una rima que aparece constantemente en las epístolas paulinas. Necesitamos hombres y mujeres así. Y puede ser que tú estás siendo llamado a servir al Señor de manera especial. Habla con nosotros, queremos formarlos aquí, queremos enviarlos bien, pero queremos enseñar a la iglesia que los siga bien también. Dos aplicaciones. La primera para nuestra iglesia. Hoy tenemos la cosa preciosa de una ordenación. La ordenación significa un proceso de parte de la iglesia, y yo sé que puedo, Señor me perdone, pecar por la inmodestia, pero yo me siento tan feliz hoy de ver un proceso. Esto no pasa en todas las iglesias. Mire, yo tengo un amigo que ni él sabía. Y el pastorcito un día le dijo: el Señor te dice, tú eres pastor de esta iglesia. El tipo ni sabía. No había proceso. La mujer de él lo codió y dice: ¿de dónde salió esto? No, ese pastor tiene la voz profética. ¿Cuál voz profética? La palabra profética más segura es la Biblia. Y la Biblia dice que su carácter debe ser probado, que no debe ser un neófito, que debe tener un claro llamado del Señor, y que la comunidad debe ver ese testimonio y esos frutos, que hasta los de afuera deben dar buen testimonio de él. ¿Cuándo se hizo todo eso? No me venga con que usted haga lo que usted quiera, pero eso no es bíblico. No me importa cuán grande es su iglesia, no me importa cuán grande es su ministerio, pero eso no es bíblico. Y mi fundamento es la palabra del Señor. Pero cuando veo una iglesia que se ha demorado 5 años formando un hombre, afilándolo, mirando su hoja de vida, viendo su llamado, su carácter, su fruto ministerial, y después celebra, y este hombre lo dedicamos especialmente para la obra, lo honramos, le pagamos un buen salario, que no tenga problemas financieros, que consiga su casita, que sirva al Señor con los dones que el Señor le ha dado. Yo no puedo decir, sino yo me siento muy feliz con eso. No sé si alguien se ofenderá y diría: ay, me siento mal por lo que dijiste. Dios te bendiga. Pero tenemos también una aplicación para nuestro país. Yo creo, hermanos, que en la iglesia hemos de aprender cómo seguir líderes en nuestro país. Que en la iglesia aprendemos cómo seguir nuestros líderes, porque nada se mueve sin liderazgo. Necesitamos líderes en la cultura, en la política, en el deporte, en las comunicaciones. No podemos vivir sin líderes en este país, en la industria, en el emprendimiento, en las artes. Necesitamos líderes. ¿Dónde vamos a aprender a seguirlos? Sin ser tontos útiles. De líderes que encumbramos como caudillos, pensando que esa es la esperanza de Colombia y nos van a dar una Colombia próspera y feliz. Cuando ya hemos visto en América Latina, los mismos que se suben en esa posición son los que después se convierten en dictadores y nos oprimen. Eso no quiere decir que no votemos. Hay que salir a votar a conciencia y que el Señor nos ayude. Y someternos en lo que no nos obliga en contra de la Biblia, someternos a lo que esas autoridades y orar por ellos y bendecirlos. Pero creo que aquí hay mucho que aprender también para el seguimiento del liderazgo de nuestro país. Pensamos que sencillamente porque acusan a los que están de turno son mejores. Perdón. No sabemos si serán mejores o no. Muéstrenos el programa. Por eso yo digo, voten más por programas que por candidatos. Y supervisen esos programas después. Él dijo que no nos ponía impuestos. Nos puso 8 reformas tributarias el presidente anterior. Yo no voté por usted porque fuera más lindo. Usted es un pobre pecador como yo. Pero usted dijo que iba a hacer unas cosas y no iba a hacer otras cosas. A ver. Y sigamos madurando por los próximos 100 años a ver si nuestra democracia se fortalece, porque es una democracia débil. Pero hermanos, en la iglesia aprendemos a no idolatrar líderes. Y a no pensar que sencillamente porque le tira piedra al de este extremo o le tira piedra al del otro extremo es mejor. ¿Quién dice que es mejor? Yo lo único que sé es que le está tirando piedra al otro, pero yo no sé si es mejor. Muéstremelo. Hay una tendencia en Colombia
a escoger líderes sin experiencia. Y a mí eso me preocupa enormemente. Que porque es innovador, que porque es empresario, que porque es recomendado de no sé quién, que porque no sé qué. Espérate, a ver, es que él es un administrador público y le vamos a entregar esto nada más porque es amigo de fulano, y porque tiene muy buenas ideas y es muy querido, porque es un joven y es un innovador. Aquí aprendemos cómo seguimos a los líderes. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Mientras viene el equipo de alabanza, y pido perdón por demorarme más de lo que debería, también quiero recomendarles este librito. Los del equipo de alabanza podrían venir mientras, ay Dios mío, David, llama a los del equipo de alabanza, están allá muy concentrados en la predicación. Ven. Mientras llegan los del equipo de alabanza, les recomiendo este libro de poemas, nuestro recomendado de poema, y es preciso el día para eso. Ustedes que están en casa y aquí lo pueden ordenar. El libro que tu pastor quiere que leas. Qué belleza, ¿no? El libro que tu pastor, una cantidad de cosas que los pastores queremos decir y nos da a veces como pena. Precioso texto que ayuda especialmente a que sepas cómo seguir adecuadamente a tu pastor. Ahí está pues, para que leamos la palabra del Señor. Los amo mucho, que el Señor me los bendiga. Conéctense en las horas de la tarde para la ordenación. Padre, gracias por la linda oportunidad. Me siento que pasé muy rápido y que también me demoré demasiado, pero bueno, Señor, yo pido que así como Pablo dijo, uno hace una cosa, otro hace otra cosa, pero eres tú el que da el crecimiento y eres tú el fundamento de nuestras vidas, por tu palabra, por el poder del Espíritu y por la acción soberana y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por enseñarnos como iglesia a seguir a nuestros líderes y pastores bien. No queremos irnos al extremo de no seguirlos, ni queremos irnos al extremo de idolatrarlos. Queremos someternos adecuadamente y seguirlos bien, de manera que no se destruya nuestra vida ni nosotros los destruyamos a ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Qué hermosa oportunidad para recordar
¿dónde está nuestro fundamento? ¿Dónde está nuestra fe? ¿A quién seguimos? ¿Y cómo seguimos a esos líderes? Yo quiero invitarlos para que oremos, demos gracias al Señor por esta palabra y que el Señor nos permita recordar este su evangelio durante toda esta semana. Oremos. Señor, gracias en este día te damos, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, recordándonos una vez más la importancia de volver a tu evangelio, la importancia de recordar que solo en Cristo está nuestra unidad como iglesia, que solo en Cristo está esa palabra de sabiduría, tus pensamientos, Señor. Ayúdanos, como lo cantábamos hace un momento, a arraigar, Señor Dios, nuestra vida como creyentes en ti. Que nuestra fe está fundamentada en tu palabra, Señor, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Es por tu muerte, es por tu vida, tu muerte y tu resurrección que tenemos esperanza. Señor, que podamos como pueblo vivir el evangelio unido, Señor. No un evangelio propio, aislado, sino entendiendo de que es en medio de la unidad, en medio del amarnos, del cuidarnos, del tratarnos, que tú, Señor, te mueves en medio de nosotros. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Oramos por esta semana, para que tú nos acompañes en medio de ella, para que podamos tener presente esta palabra y cada día volver a ella, Señor, recordando de que es en ti, que tú eres el fundamento, que tú eres la roca. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. En esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, recordarles a las personas que nos acompañan hoy por primera vez que al fondo, a mano izquierda, hay un lugar especial donde usted puede recibir un detalle de parte de la iglesia. No deje de ir a ese lugar si es la primera vez que nos visita. Y bueno, invitarlos para que se saluden, se despidan unos a otros mientras adoramos con el grupo de alabanza esta última canción. Quedan despedidos. Fe sencilla, la esperanza, la tristeza, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera.